pueden comprometer la vida, ¿no? Veremos, pues, trauma torácico, síndrome de hipertensión intracraneana, trauma encefálico, taponamiento cardíaco, enfermedad varicosa periférica, en fin, todos los temas de hoy. Esas son las preguntas ya, las preguntas que nos han puesto. Entonces aquí sí podemos ver en la imagen, ah, no, bueno, la otra no, el epidural, el subdural. El epidural, como se despega la dura madre, hace esta imagen. Aquí no, aquí está, la dura madre está acá en esta zona. Y esta es la zona ya eh, de la... Tenemos aquí la pía madre, tenemos la aracnoides, tenemos la masa cerebral y por eso es más irregular en el centro. Ya no hace... Algunos lo describen como una media luna, como un plátano, en fin, pero no tiene esta forma biconvexa, ¿no? Bicóncava, perdón. Biconvexa, biconvexa. Bien, eso respecto a este cuadro. Entonces aquí te dicen, aquí sí es más descriptivo el caso clínico, momento del interrogatorio, tiene leve cefalea. 15 minutos después, deterioro marcado. Entonces tiene un periodo de lucidez. Este periodo trifásico se manifiesta en entre 20 y 50% de pacientes y te da esta pérdida inicial de la conciencia luego de un intervalo lúcido. Y este deterioro eh, neurológico rápido aparece seguido de este intervalo lúcido, ¿no? Bien. ¿Qué otros síntomas van a haber? Pues cefalea intensa, vómitos explosivos en proyectil, agitación, la midriasis ipsilateral por compromiso del tercer par craneal, hemiparesia contralateral a la lesión y la triada de Cushing por la hipertensión endocraneana, que es bradicardia, hipertensión, presión arriba, frecuencia cardíaca abajo y alteración respiratoria. Eso es signo de herniación inminente, ¿ok? Mucha presión. La causa del hematoma epidural, obviamente es de origen arterial en el 85 a 90% de los casos. El compromiso principal es un traumatismo encefalocraneano, pero si no es por traumatismo, se puede dar una ruptura también de la arteria meningia media en otro contexto, pero lo más frecuente es que sea por traumatismo. También hay de origen venoso, pero suele ser más lento, no suele ser de una progresión rápida y sería un caso atípico, pero que te digan que la forma del hematoma, que tendría que ser más demorado, también es biconvexo, ¿ok? Lo pueden poner, sí, pregunta más difícil, ¿no? Diagnóstico, tomografía, forma de lente biconvexa o como un limón o como una lentejita, no sé. La imagen que ustedes quieran, pero para que lo aprendan. El manejo depende del tamaño del hematoma, si es cierto, el tratamiento de elección es el quirúrgico, se suele hacer una craneotomía y evacuación del hematoma, pero también se puede hacer un manejo conservador si está neurológicamente estable, con hematomas pequeños, menos de 15 centímetros cúbicos, se puede hacer un seguimiento tomográfico estricto cada 6 a 12 horas. Si no tengo la capacidad de hacer de hacer un manejo conservador, de hacer un seguimiento tomográfico estricto, si no estoy en las condiciones, y eso me ponen en la pregunta, pues hago manejo quirúrgico, ¿ok? Medidas de soporte siempre para el control de la presión intracraneana, elevación de la cabecera a 30 grados, manitol, solución salina, hipertónica, si hay signos de hipertensión endocraneana, ¿ok? Protección de vía aérea si el Glasgow está menor o igual a 8. Diferenciación subdural, vimos la forma, ¿no? Se da por una acumulación de sangre en el espacio entre la dura madre y la aracnoides, suele ser de desarrollo subagudo, usualmente por traumas o crónico, por traumas leves, atrofia cerebral, sobredosis de alcohol.
Va a producir cefalea de variada intensidad, alteración del sensorio también, pueden haber náuseas, vómitos a medida que avance. ¿Por qué se da desgarro de las venas puente? Hematoma epidural. ¿Ruptura de quién? De la arteria meningia media. Eh, ¿Qué más? Bueno, el epidural. En ese caso, eso ya lo comentamos. Hematoma subgaleal, bueno, es ese de los recién nacidos, pero también se puede dar en adultos, en adultos. También se puede dar hematoma subgaleal en adultos, menos frecuente, pero sí, sí, puede haber hematomas subgaleales. Lo más frecuente es, en el caso clínico, es un niño, ¿no? Que tuvo un parto traumático y sangre entre el espacio del periósteo y la proneurosis, o sea, es sobre el periósteo. Eh, Pueden ser grandes, sobre todo en los niños, pues pueden llegar a tener ojos de mapache, ¿eh? Llegar hasta la zona orbitaria, puede haber hiperbilirubinemia por la hemólisis del hematoma y choque hipovolémico, ¿no? Eh, es, Se da por la ruptura de las venas emisarias del cuero cabelludo en un parto instrumentado. Hemorragia subaracnoidea, ya debajo del aracnoides, eso va a ir hacia el líquido cefalorraquídeo y se va a ver en las cisternas. Ruptura, la causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea es traumática y cuando no es traumática se da la ruptura del aneurisma sacular. ¿Ok? Es la clásica que te dice es la cefalea muy intensa súbita, el peor dolor de su vida. ¿Ok? Bien. Aquí a veces caen, ¿ah? Porque la causa de hemorragia subaracnoidea sigue siendo traumática, la más frecuente, solo que la de la no traumática es la ruptura del aneurisma sacular. Ahí no caigan. Y acá nos dan la característica, es un paciente que hace 2 semanas tuvo cefalea, que iba aumentando progresivamente, sufrió confusión con una caja mientras ordenaba su Aló, envíame el habitación, o sea, documento. no es un trauma muy fuerte. Sí, lo que tengo Ha enviado. presentado náuseas, vómitos, mareos, problemas para deambular, Envíame. niegra otras intercurrencias. ¿Cuál sería la causa más síntoma? Desgarro de las venas puente corticales. Porque es un hematoma subdural, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tenemos el subdural agudo, que se da tras un TEC grave, signos rápidos, la imagen la misma, pero rápida, y el hematoma subdural subagudo o crónico, que es el gran simulador en geriatría. ¿Por qué? Porque puede dar síntomas variados, ¿no? Cefalea persistente, cambios en la personalidad, puedes decir que tiene demencia, ¿no? Déficit focal, parece contralateral a la lesión, en fin, ¿no? Entonces le tomas una tomografía y ahí sale, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia, no? Si una imagen hiperdensa, blanca, forma de media luna, ¿no? Subagudo, imagen isodensa, porque ya pasó tiempo. Bien. Eh, Manejo. Bueno, como ya mencionamos, también similar al caso anterior, similar, no igual. Tratamiento quirúrgico, en este caso, cuando el espesor es mayor de 10 milímetros, o hay una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros en la tomografía, un descenso de más o 2 puntos en la escala de Glasgow. Si es crónico, solo es sintomático. O sea, solo si es sintomático, se hará el tratamiento quirúrgico. Después, medidas de soporte. ¿Cuáles son las medidas de soporte? Control de la presión intracraneal, como mencionamos, reversión de la anticoagulación si es que lo tomaba, profilaxis anticonvulsivantes con fenitoína. Punto aparte, dato clave, le dicen, bueno, que ahora ya no utilizan mucho ese tema, ¿no? Pero antes le llamaban mucho epaminizar, y van a escuchar ese tema, epaminización, en algún momento quizás, ¿no? Sobre todo de los asistentes eh, de la vieja escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque el medicamento, la fenitoína que se utilizaba para las convulsiones, era Epamin, la marca Epamin, nombre de marca, y por eso decían epaminización, ¿no? Bien.
Acuérdense que el hematoma subdural es bastante epileptógeno. Así que te dicen, tiene un hematoma, no tenemos, así te pueden poner, porque a veces ponen casos así, ¿no? Tienen pacientes, con todo este cuadro clínico, se le realiza una tomografía, pero el sistema falla y mientras se procesan las imágenes, el paciente empieza a convulsionar. Por esta característica, te dicen, por esta característica, usted sospecha de un hematoma y te dan las claves al toque, subdural. Bien, esto ya lo conversamos, ¿sí? Acá vemos un hematoma intraparenquimal, eso tenemos la imagen, ¿no? En este caso, pueden ver ahí, es intraparenquimal, ¿no? Intraparenquimal, y eso se da por ruptura de microneuromas secundarios HTA. ¿Dónde se da el sangrado? Cerca de los ganglios basales, cerca del putamen, que es el sitio número uno. Puede estar en el tallo cerebral, el tálamo y el cerebelo, y de acuerdo a eso va a dar los síntomas. ¿Ok? Causa primaria, hipertensión crónica mal controlada. La hipertensión arterial crónica persistente provoca lipohialinosis y necrosis fibrinoide de la capa media de las arterias de pequeño calibre. Los vasos más afectados son las arterias dentículo estriadas, que son ramas perforantes de la arteria basilar, y arterias tálamo perforantes. El microaneurisma en sí es asintomático. La clínica aparece cuando el aneurisma se rompe, generando un hematoma intraparenquimatoso. La instauración es súbita, generalmente durante actividad física o momentos de estrés, picos hipertensivos. Déficit focal, depende de la zona del sangrado. ¿Ok? Putamen, hemiparesia, hemiplegia contralateral, facio, braquio, crural, en ese orden. Tálamo, déficit sensitivo contralateral y posible compromiso del nivel de conciencia. Cerebelo, ataxia, vértigo, vómitos explosivos, protuberancia, coma profundo, pupilas puntiformes, cuadriplejía, pronóstico sombrío. Si en alguna vez ven esto, yo a veces lo he visto, me piden interconsulta para hacerle una traqueostomía a un paciente que ha tenido un sangrado a nivel de protuberancia, pues la traqueostomía lo hacemos pronto, lo hacemos a los 3 o 4 días, porque es un paciente que va a tener mucho Pásenme el tiempo esa documento, porfa, ya dependencia van a ser las 9 de la de la noche. traqueostomía. ¿Ok? Entonces, ya se le extuba, se le pone la traqueostomía, lo cual El reduce comunicado, lo que me ha pasado es una la carta. Yo no quiero asociación a la carta, yo quiero un ventilador, nos ayuda en el comunicado. destete, porque disminuimos el espacio muerto con la traqueostomía. A ver, hijo de Bien, puta. y el signo de hipertensión endocraniana, nuevamente, cefalea intensa, vómitos en proyectil, deterioro del sensor. ¿Ok? Diagnóstico con la tomografía, voy a ver ahí en las zonas de una hiperdensidad espontánea en áreas profundas, ganglios basales. Si quiero descartar eh, otras causas como malformaciones arteriovenosas, aneurismas, porque la localización de sangrado es atípica, es más lobar, le pido un angiotecnia o una angiografía. Manejo agudo, control de la presión arterial, manejo de la presión intracraneana, reversión de la anticoagulación si es que la tiene, puedo hacer un tratamiento quirúrgico, eh, pero la cirugía está reservada para casos seleccionados. ¿Por qué? Porque en realidad es que es operador dependiente, mm, no podemos decir que todos los neurocirujanos pues van a operar con la misma destreza. Y muchas veces también el sangrado no es fácil de controlar por las características del paciente, ¿no? Entonces tenemos dos puntos, ¿no? Claro, incluso en centros de alto volumen, ¿no? Con neurocirujanos muy experimentados, sigue siendo controversial, porque es de difícil control el sangrado, está muy profundo, se pueden dañar estructuras vitales. Entonces, en algún momento de su carrera verán a un neurocirujano que publica sus resultados de que drenó un hematoma de este tipo, pone su antes y su después, y pues eh, va a estar muy orgulloso de lo que ha realizado, porque si de cierto modo es una proeza, ¿no? Es algo que no es fácil. Prevención secundaria, obviamente sí,
control estricto y crónico de la hipertensión arterial, abandono del tabaquismo y control de la dislipidemia. Entonces, es el microaneurisma de Charcot-Chart. Hemorragia subaracnoidea, ¿no? Aquí lo vemos en esta zona. Paciente que está inconsciente, lo traen por múltiples contusiones o se hace un trauma, TAC de cráneo y se ve esto, ¿no? El sangrado aquí en esta zona de las cisternas, ¿no? ¿Por qué le ponemos este caso? Para que quede claro que la causa traumática es la más frecuente. Y de la no traumática, es decir, la espontánea, es la ruptura del aneurisma saccular. ¿Ok? Suele localizarse en el polígono de Willis, siendo la ubicación más frecuente la arteria comunicante anterior, o ACA. También hay malformaciones arteriovenosas en jóvenes. La HCA perimesencefálica no aneurosmática es de mejor pronóstico porque es de origen venoso. También otras causas como vasculitis, tumores, coagulopatías, abuso de cocaína, etc. Un ratito voy a acomodarme. Me cansé. A ver. Bien. Tratamiento. Medidas generales, manejo inicial, control de presión arterial, reposo absoluto, prevención del vasoespasmo con nifedipino. Tratamiento definitivo, idealmente 24 a 72 horas, clipaje quirúrgico por craniotomía y colocación de un clip. También se puede hacer terapia endovascular. ¿Ok? Se tiende a hacer más ahora porque es menos invasiva, pero requiere bastante entrenamiento. ¿Ok? Eh, complicaciones. El vasoespasmo se da entre el día 4 y 14. Se debe manejar una terapia de euvolemia, euvolución, por si acaso, si ven la palabra evolución, eh, no es que lo habían escrito mal, no es que hayan querido poner evolución, no lo vayan a corregir, se refiere a la euvolemia, ¿no? Y si es refractario, se puede hacer una angioplastía intraarterial, procedimiento más complejo. Puede haber hidrocefalia que requiera un drenaje ventricular externo. Entonces, ya hemos visto este tema. Y aquí, pues lo que les había dicho, ¿no? Bueno, en realidad la causa de la hipertensión endocrinariana es multifactorial, puedes ver un montón de causas, hematomas, tumores, hidrocefalia, idiopática es un tumor cerebral que es frecuente en mujeres jóvenes con sobrepeso, por eso podemos encontrar obesidad, ¿ok? Pero va con la triada de Cushing, hipertensión arterial con bradicardia y alteraciones en el ritmo del sensorio, ¿no? Los exámenes, pues tomografía, resonancia, le puedes pedir, en fin, hay que monitorizar la presión intracraneana, sí, con un catéter intraventricular, que es el gold estándar, o un sensor intraparenquimatoso también. Indicado en pacientes con Glasgow menor de 8 y con una tomografía anormal, de preferencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aquí voy a utilizar la presión de perfusión cerebral, que la calculamos como una presión arterial media menos la presión intracraneal y se debe mantener entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Medidas generales, la posición, cabecera 30 grados, normoterapia, normoglicemia, sedación y analgesia para evitar aumentos bruscos de la presión intracraneal por dolor o agitación. Medidas osmóticas, sí, manitol, solución salina hipertónica, para pacientes hipotensos o con shock. Medidas de rescate, drenaje de LCR, si es que esa es la causa, hiperventilación controlada, craniectomía descompresiva, coma barbitúrico. Pero vamos a hacer una, hubiesen acertado. Bien, entonces eh, ¿qué implica el taponamiento cardíaco? El corazón, por algún motivo,
no puede latir, ¿no? Está taponado. Y eso hace que no se distienda el pericardio porque supera la distensibilidad de este. Se llena de líquido, ¿ok? Es un derrame pericárdico. El espacio pericárdico se llena, no tiene distensión. Hay varias causas, ¿no? Traumáticas, iatrogénicas, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, rotura cardíaca. Triada de Beck es, entonces, en cuadros agudos, no es siempre, bueno, no siempre se puede ver, no es siempre evidenciable, pero implica hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque la bomba no funciona, ¿no? La bomba no funciona, no bombea y la presión se cae. Eh, Ruidos cardíacos también, pues no se escuchan, no tiene esa capacidad de bombear, se apaga. Y como no hay una adecuada entrada de sangre al corazón, es decir, no hay precarga, todo ese líquido, toda esa sangre acumulada va hacia atrás, por eso hay ingurgitación yugular. Y un signo clave es el pulso paradójico también, que te lo pueden mencionar, pulso paradójico. Eh, ¿Cómo se confirma con el estándar ecocardiografía? Que se puede ver el derrame pericárdico, signos de compromiso hemodinámico, colapso diastólico de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, o sea, la derecha es la que colapsa más rápido, variaciones respiratorias marcadas, de acuerdo a los flujos valvulares, la vena cava inferior se puede dilatar, sin colapso inspiratorio, no se colapsa, ¿no? Se puede ver taquicardia sinusal con un mecanismo compensatorio, pero bajo voltaje, porque no late fuerte, ¿no? Late en poco espacio. Eh, Alteración eléctrica sí puede haber, porque hay una variación en la amplitud de los complejos QRS, el latido a latido, causado porque hay un balanceo, el corazón se balancea dentro del líquido mientras, pues, y eso hace que el QRS pues tenga una amplitud variable, ¿no? La radiografía de tórax te va a mostrar en forma de una botella, botellón, garrafa, pero solo si el derrame tiene mayor de 200 mililitros, así que no siempre, ¿eh? En taponamientos agudos traumáticos la silueta puede ser normal. Te dicen la radiografía de tórax normal. Si te ponen acá radiografía de tórax normal, diagnóstico más probable, sigue siendo el mismo, ¿eh? No duden, no caigan. Objetivo, evacuar el líquido para liberar la presión sobre el corazón. Hay que liberar esa presión. Medidas iniciales para, bueno, estabilizar un poquito al paciente, expansión de volumen, evitar la ventilación mecánica con presión positiva, porque claro, la presión intratorácica positiva va a reducir más el retorno venoso. Procedimiento definitivo, pericardiocentesis, eso alivia bastante, suele ser inmediato el alivio, incluso extrayendo pequeñas cantidades, como 50 mililitros, de preferencia guiada por ecografía, ¿no? Tratamiento ya más avanzado, ventana pericárdica para crear una comunicación permanente entre el pericardio y la pleura y sacar lo que esté causando el taponamiento hacia el exterior. Indicada sobre todo en taponamientos recurrentes, traumáticos, donde hay coágulos y se espera que siga saliendo todavía, purulentos, pus, porque a veces el pus puede venir de otra zona, hasta del cuello o desde la cavidad oral puede bajar, ¿no? En una angina de Ludwig. Y toracotomía de emergencia, sí, en casos de trauma penetrante con paro cardíaco inminente o presencial. Tremenda emergencia. Bien. Diagnóstico diferenciales. Pericarditis aguda, puede ser aguda, subaguda, origen infeccioso, virales, neoplasias también, enfermedades autoinmunes. Dolor torácico agudo, también o subagudo, agravado con la inspiración, alivio en la posición de plegaria maometana, EKG con elevación discordante del ST, no del QRS. Inflamación del pericardio de causa idiopática, viral, neoplasia autoinmune. Infarto agudo de miocardio, bueno, elevación del ST por lo general, ¿no? Por lo general, en el EKG hay distintos tipos de- de infarto también, acuerden, ¿no? No siempre va a haber elevación del ST, pero las enzimas cardíacas van a elevarse, ¿no? Las troponinas. Paciente varón mayor de 45 años, con riesgo cardiovascular.
¿Por qué se da? Por una rotura de la placa aterosclerótica coronaria que genera un trombo que ocluye el flujo coronario, ¿no? Tromboembolismo pulmonar bastante agudo, un paciente por estado crónico, posoperado, que tiene tendencia a la hipercoagulabilidad, por una neoplasia maligna o tiene antecedentes de trombosis venosa profunda. Tiene un dolor torácico pleurítico que duele cuando respira, disnea súbita, taquimia, taquicardia y presencia de S1 Q3T3 en el EKG. Si te lo pueden poner, difícil que te pongan la imagen en el examen, en ENAN, la verdad no creo, pero te pueden describir este patrón. Obstrucción de la arteria pulmonar por agente externo, trombo. Taponamiento cardíaco. Es un paciente adulto con antecedentes de pericarditis, cáncer, radioterapia, trauma. Triada de Beck, la que hemos visto, URS de bajo voltaje y alternancia eléctrica, ¿no? Bien, eso ya lo explicamos. Siguiente cuadro. Está la imagen, un aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? Masa pulsátil en abdomen. Eh, Antecedentes de aterosclerosis, tabaquismo, varones de 65, mayores de 65 años, puede haber genética, puede haber causas más comunes como infecciones, por ejemplo, aneurismas micóticos por salmonela o estafilococo, enfermedades del tejido conectivo, aunque las enfermedades del tejido conectivo son más para las torácicas, ¿no? Incidentalmente se puede diagnosticar porque se hacen estudios por otros exámenes, por otras causas o otras sospechas, otros motivos. Cuando no está roto, generalmente es asintomático, salvo pues en el examen físico esa masa abdominal pulsátil, ¿no? Usualmente supraumbilical y a la izquierda de la línea media. Dolor lumbar o abdominal vago. Cuando está roto, la triada clásica, que es poco frecuente, bueno, moderadamente frecuente, 25 a 50%, dolor abdominal, hipotensión o shock y masa abdominal pulsante, ¿no? Puede dar también un dolor lumbar intenso. Diagnóstico si el paciente está estable o inestable. Si está estable, pues ecografía abdominal, angioten, es el radiografía de abdomen, puede mostrar una silueta calcificada de la aorta con el signo del cascarón de huevo, pero no es un método diagnóstico definitivo, ¿ok? Estándar de oro, angioten. La decisión de intervenir se basa en el riesgo de ruptura frente al riesgo quirúrgico. Seguimiento, sí, manejo conservador, se indica para aneurismas pequeños. Obviamente hay que controlar bien la presión arterial y terminar con el tabaquismo. Los tamaños están ahí, se hace la ecografía de acuerdo a los tamaños. Más grande, más pronto el seguimiento, cuando ya supera el diámetro de mayor o igual a 5.5 en varones o 5 en mujeres, y tiene un crecimiento rápido con un aumento mayor de 0.5 en 6 meses o 1 en un año, debemos operar. Y si el aneurisma está sintomático, da dolor o algo, o está roto, obviamente se opera, ¿no? Tipos de intervención: se puede hacer una reparación abierta, se puede hacer una reparación endovascular con una endoprótesis, ¿ok? Diferencias con el torácico, eh, sobre todo en las causas, ¿no? Miren, la exposición al tabaco, el sexo masculino son más frecuentes en el abdominal. Y la hipertensión arterial, el síndrome de Marfan, válvula aorta bicúspide, sífilis terciaria son más frecuentes en el torácico. Ok, torácico. Disección de aorta, bueno, también paciente con antecedente cardiovascular, enfermedades del tejido conectivo también van acá, como Marfan, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz, anomalías congénitas, válvula aorta, aorta bicúspide, cortación de aorta, causas iatrogénicas también, ¿no? Cateterismo cardíaco, cirugía de bypass también. Consumo de cocaína, sí, porque provoca picos hipertensivos agudos que rompen la íntima. Embarazo, especialmente en el tercer trimestre, por cambios hemodinámicos y hormonales. Dolor torácico típico de inicio súbito, intensidad máxima, es desgarrante, transfixiante. Si es anterior, sugiere
Aorta ascendente, el tipo A que vimos. Si es interescapular o abdominal, sugiere aorta descendente tipo B. Déficit de pulsos, diferencia de la presión arterial entre ambos brazos, mayor de 20, o ausencia de pulsos en extremidades. Soplo de insuficiencia aórtica, aparece de nuevo en 50% de las tipo A por dilatación del anillo vascular. Síntomas por malperfusión, según qué rama se obstruye: carótida, ictus, arterias renales, insuficiencia renal aguda, arterias mesentéricas, isquemia intestinal, taponamiento cardíaco, causa principal de muerte en la tipo A por rotura hacia el saco pericárdico, ¿no? Angiotengo, el estándar también acá. Ecocardiografía transesofágica en pacientes inestables o para evaluar la válvula aórtica en quirófano. Radiografía de tórax, se ve el ensanchamiento del mediastino, pero una placa normal no descarta la disección. Dímero D, si suele estar muy elevado, su valor normal tiene buen valor predictivo negativo, es decir, que si está negativo, creemos que se aleja el diagnóstico. Manejo inicial, control de la frecuencia cardíaca, beta bloqueantes, control de la presión arterial. Podemos usar beta bloqueadores, también nitrofosfato. ¿Ok? Siempre dar el beta bloqueador antes que el vasodilatador para evitar la taquicardia refleja. Analgesia, morfina o fentanilo para reducir el tono simpático. Manejo definitivo, Stanford tipo A. Cirugía de emergencia, reemplazo de aorta ascendente con un injerto sintético y, si es necesario, reparación de la válvula aórtica. Tipo B, inicialmente tratamiento médico conservador o cirugía endoprótesis también. Se reserva solo si hay complicaciones: rotura, isquemia, dolor persistente o crecimiento rápido. Esto ya lo vimos. De la pregunta anterior, clasificación, ¿no? Que te dice que es disección de aorta, tanto nivel de aorta descendente como aorta ascendente. Al comprometer la aorta ascendente nos da la Stanford A, y al comprometer distalmente nos da la clasificación de Baike U1. ¿Okay? Bien. Este caso clínico, endocarditis. Endocarditis es un tema infeccioso, más frecuentemente bacteriano, por estafilococo aureus agudo agresivo en usuarios de drogas por vía parenteral, Streptococcus viridans subaguda asociado a procedimientos dentales, enterococo asociado a manipulaciones genitourinarias o gastrointestinales, ¿no? En este caso no nos dicen ningún antecedente, solamente nos dicen que acude a consulta, 4 días de fiebre asociada a inagitación. Dice que los síntomas empezaron progresivamente. Niega antecedentes de importancia. En este caso, al examen físico le evidencia un soplo cardíaco marcado en foco mitral. En los dedos de las manos vemos hemorragias ungueales, y eso es lo que nos lleva principalmente al diagnóstico de endocarditis, porque son las manifestaciones inmunológicas. Está dentro de las manifestaciones inmunológicas y embólicas, ¿no? El cuadro es febril, puede haber pérdida de peso en los subagudos, hallazgos cardíacos, puede haber el soplo cardíaco, como vimos. Y las manifestaciones pueden ser, por ejemplo, las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas con centro pálido; nódulos de Osler, que implican pápulas dolorosas en las yemas de los dedos, son hallazgos inmunológicos; lesiones de Janeway, que son máculas hemorrágicas no dolorosas en las palmas y plantas; también tenemos hemorragias en astilla, en el lecho ungueal; y podemos tener esplenomegalia y hematuria por glomerulonefritis, ¿no? Entonces tenemos los criterios de Duke modificados. Para confirmar se requiere 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o los 5 menores. Mayores, las 2 cosas que me demuestran que hay infección: hemocultivo positivo para los microorganismos típicos en al menos 2 cultivos separados, hemocultivo; y evidencia del compromiso endocárdico, ecocardiograma, que muestra que una vegetación, un absceso o una nueva dehiscencia de prótesis en pacientes que tienen prótesis, o una nueva insuficiencia valvular. Criterios menores: predisposición, patología cardíaca previa o uso de drogas, fiebre, fenómenos vasculares, embolia, infartos, lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth,
evidencia microbiológica que no cumple criterio mayor, pruebas de imagen, ecocardiograma transtorácico, ecocardiograma transesofágico. El transesofágico es más sensible, es obligatorio si la transtorácica es negativa y hay alta sospecha, o si el paciente tiene una válvula protésica. Prolongado, 4 a 6 semanas, con antibióticos bactericidas por vía endovenosa. Tratamiento antibiótico empírico, si la válvula es nativa, AMPI oxagenta. Si la válvula es protésica, Bancogenta Rifan. Tratamiento quirúrgico, 50% de pacientes van a requerir cirugía. Las indicaciones principales son insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, infección no controlada, abscesos, fístulas o fiebre persistente a pesar de los antibióticos. Prevención de embolias, sí, vegetaciones grandes o que aumentan el tamaño tras una embolia previa. Diferencias, ¿no? Pericarditis ya hemos hablado, puede haber miocarditis, ¿no? Una inflamación del músculo miocárdico. La presentación suele ser asintomática, puede haber dolor también, disnea, agitación, fiebre, malestar general, eh, palpitaciones, edema de miembros inferiores, insuficiencia cardíaca. Los síntomas aparecen sí, pero previos a los síntomas gripales. Puede producir shock cardiogénico fulminante, ¿ok? Las troponinas van a estar elevadas, va a haber taquicardia, puede haber bloqueos AB, así que si te ponen un paciente que tiene síntomas gripales, que tiene estos síntomas, y que de pronto hace un shock cardiogénico, que en el EKG había taquicardia con bloqueos auriculoventriculares, no te hablan del ST, dicen que el ST está normal, que el QRS está normal, te pueden decir eso, ¿no? O te hablan de un bloqueo auriculoventricular y te dice que eleva troponinas y CPKMB. Entonces, puede ser un caso diferente a un infarto agudo. Eh, Causas virales, el virus Coxsackie, parvovirus B19, hepatitis C, citomegalovirus, adenovirus, Epstein-Barr, parásitos, Chagas. Así que ahí está libre de una miocarditis. Bien, infección del tejido endocárdico ya lo vimos, eso ya lo vimos, los manchas de Rod, nódulos de Odler, eso ya lo habíamos Doctor, visto, en la este caso, endocarditis. las ¿Sí? manifestaciones inmunológicas, en el caso de la endocarditis, ¿siempre se va a tener las manifestaciones inmunológicas o no? No siempre, no siempre, pero, o sea, no siempre en la clínica. En las preguntas generalmente te las ponen, ¿no? Pero en la clínica no siempre, ¿ah? No siempre. A veces puedes llegar simplemente con un paciente que tiene un soplo, que tiene una alteración a nivel de válvula mitral, eh, o si tiene el antecedente, ¿no? Pero obviamente tú en la clínica no lo sabes, y muy difícil que el paciente te diga, sí, consumo drogas, ¿no? En un primer momento. Eh, y tú ves pues un soplo en la válvula tricúspide, quizás por ahí una fiebre que tiene, no sabes exactamente qué hay, tiene un dolor torácico, y estás pensando, ¿no? Es más difícil en la práctica en realidad, pero en las preguntas te suelen poner algo de esto. No, no te van a decir manchas de Roth, nódulos de Ohler, lesiones de Janeway, si te la ponen, pues ya clavadito vas con endocarditis, pero te las pueden describir. Y en ese caso tendrías que también marcar endocarditis, ¿no? Sí, doctor, gracias. Pero también puede haber fiebre reumática. Y bueno, la fiebre reumática también nos va a dar afectación valvular, mitral, aórtica y tricúspide. En ese orden se da por una secuela de una infección por estreptococcus que nos produce estas insuficiencias, pero además te van a poner la poliartritis migratorias, va a haber carditis, puede haber endocarditis, miocarditis, puede haber pericarditis, puede haber nódulos subcutáneos, sí, y si me confundo con los nódulos de Osler, ahí la cosa ya se pone un poquito más difícil, pero generalmente ha venido asociado el eritema marginatum y la corea de Sydenham.
cuando nos hacen alusión a una fiebre reumática y la característica que es un niño el paciente. Es un niño con síntomas cardíacos y por ahí yo ya puedo sacarlo, ¿no? Puedo ver una elevación de la antistreptolicina, antiDNasa B. El tratamiento y la profilaxis es penicilina. Ya se ve menos, ¿no? Se ve mucho menos porque mayormente se utiliza antibióticos en esta era, ¿no? Ante cualquier cosa que le dé fiebre a un niño, pues le dan este antibiótico, ¿no? Es una respuesta de hipersensibilidad tipo 2 por el mimetismo molecular con el antígeno M del Streptococcus pyogenes, que es muy similar a la miosina. Bien, acá ya vamos a hablar de las insuficiencias, de los temas venosos y arteriales. Insuficiencia arterial, hablamos el pulso pedio, ¿no? Aquí el pulso pedio está disminuido y la úlcera está ensacabocada. Puntos claves. Después, el tema pues es bastante largo. Tenemos la aterosclerosis, mayor del 95% de los casos, factor de riesgo mayores, tabaquismo, diabetes mellitus, edad avanzada mayor de 65 años, dislipidemia e hipertensión arterial. Otras causas, tromboangiitis obliterante, la enfermedad de Berger, vasculitis, displasia fibromuscular o atrapamiento popliteo. ¿Ok? Entonces, es un paciente que tiene bastantes factores de riesgo vasculares para degeneración de los vasos sanguíneos y encima nos dicen que viene con una lesión en sacabocado y que tiene alteración de los pozos pedios, ¿no? Te puede decir que el paciente siente que está frío, ¿no? Porque es ese típico paciente que te suele decir, tengo mis pies fríos, doctor, ¿por qué? ¿Ah? ¿Qué están fríos? Ese es un síntoma. Eh, que puede estar o no estar, puede ser también por otras causas, ¿eh? Pero haciendo unidad clínica podría estar. Suele ser asintomática, puede haber claudicación intermitente, es decir, dolor, calambre o pesadez que aparecen al caminar a distancia. ¿Por qué? Porque está caminando, hace esfuerzo y luego ya no llega la sangre y tiene este problema. La localización de este dolor es por debajo de la obstrucción, ¿no? La obstrucción ilíaca causa dolor glúteo, en el muslo, obstrucción femoral causa dolor en pantorrillas. Es este paciente que te dice, doctor, me duele la pantorrilla después de caminar 2 cuadras. ¿Qué será? Y tú le dices, no, pues mamita, seguro tu rodilla, estás mal, sobrepeso, tienes que bajar de peso. Pero que puede ser también el tema del sobrepeso, pero nunca desestimen lo que les dice su paciente. Nunca desestimen lo que le dice su paciente. Puede haber ya una isquemia crítica de la enfermedad, dolor en reposo nocturno que mejora al colgar la pierna, porque la gravedad ayuda al flujo. Hay lesiones tróficas, úlceras arteriales, que son necróticas, dolorosas en las zonas distales, como dedos o talón, puede haber gangrena. En el examen físico, ausencia o disminución de pulsos distales, piel pálida, fría, con pérdida de vello, uñas engrosadas, ¿no? Es que se degenera el folículo piloso porque no le llega sangre y se pierde. Palidez al elevar la pierna y rubor dependiente al bajarla, ¿no? Bien. Diagnóstico, índice tobillo-brazo, prueba de elección, se divide la presión arterial sistólica del tobillo entre la presión arterial sistólica del brazo y ahí están los márgenes, ¿no? Valores mayores de 1.4 indican que las arterias no son compresibles y esto es común en diabéticos por la calificación de la capa media, calcificación de la capa media. Doppler, útil para localizar el sitio de la estenosis y evaluar la velocidad de flujo. Angioresonancia para planeamiento quirúrgico. Arteriografía es el gol estándar. Si te dicen cuál es el mejor estudio para evaluar, gol estándar. ¿Cuál es el siguiente estudio que le harías a este paciente? Ecodoppler generalmente porque es más accesible, menos costoso, ¿no? Así que cuidado con la pregunta. Dos objetivos, salvar la extremidad y prevenir eventos cardiovasculares. Tratamiento médico, control de factores de riesgo, estatinas, dosis altas, cilostatol, ejercicio pero supervisado.
Tratamiento es la revascularización, indicado si la claudicación intermitente es invalidante o hay una isquemia crítica, dolor en reposo o hay úlceras. Tratamiento endovascular, angioplastía con balón y colocación de stent de elección en lesiones cortas y segmentarias. Cirugía abierta con bypass, uso de vena autóloga como la safena o prótesis para saltar la obstrucción. De elección en oclusiones largas y complejas. Entonces el diferencial, ¿no? La insuficiencia arterial ya la hablamos, la trombosis profunda, pues va a haber un aumento, sobre todo una hinchazón, enrojecimiento o calor de la piel en la zona de la vena afectada. Complicación de la trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se da? Porque hay coágulo en las venas profundas corporales, socialmente de miembros inferiores, que produce una obstrucción total o parcial del flujo sanguíneo. Hipercoagulabilidad, sedentarismo, postrado crónico. ¿Ya? Neuropatía periférica, daño crónico en las terminaciones nerviosas periféricas, usualmente en miembros. Suele presentarse como entumecimiento, alteraciones del sensorio, de la sensación, parestesias y dolor tipo punzada. Se puede agregar alteraciones musculares, motoras o problemas en coordinación. Siempre te van a dar algo antecedente o te lo deberían dar, pero si no también te van a decir la clínica muy marcada, en este caso a las parestesias, dolor tipo punzada. El paciente también te lo menciona. Eh, Encontramos diabetes mellitus, alteraciones inmunológicas como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o consumo crónico de alcohol. En el caso de la insuficiencia venosa, es una obstrucción parcial de las venas, producirá estasis venosa, dilatación de venas superficiales por hiperpresión, generando varices. Entonces, insuficiencia venosa periférica, varices, ¿no? Varices. Edema de miembros inferiores también, dolor intenso, pesadez y entumecimiento. Además, habrá cambios en la coloración cutánea, cambios severos, úlceras varicosas, que son irregulares, ¿no? Irregulares, exudativas. Bien, entonces aquí hablamos ya de un paciente con insuficiencia venosa crónica, porque ¿qué nos dice? Que tiene sensación de pesadez y cansancio en ambos miembros, a predominio vespertino desde hace 4 meses por estasis venosa. Al examen físico, hiperpigmentación en la zona clásica de la pantorrilla, los pulsos pedios están presentes, lo cual me hace anular un tema de insuficiencia arterial periférica. Me hablan de pulsos por ahí. Sospecho que el que hizo la pregunta quiere enfocarse en el tema vascular, por ahí lo voy pensando. No hay edema ni dolor a la palpación, lo cual me hace alejarme de la trombosis venosa profunda. Nada que ver con dolores de tipo neuropático, como punzantes, hincadas. Entonces anulo neuropatía periférica y me quedo con insuficiencia venosa crónica. Es multifactorial, se da por una incompetencia de las válvulas que impide el flujo unidireccional, provocando un reflujo. Eh, Puede haber puede ser secuela de una trombosis venosa profunda, conocida como síndrome postrombótico. Factores de riesgo: bipedestación o sedestación prolongada, común en personal de salud y docentes. Personal de salud, ojo, ¿no? Sus medias, chicos, profilaxis, ¿no? Medias de compresión elástica para sus cirugías. Sobre todo si se van a entrar a cirugías largas, ¿no? Si tienen cirugías cortas, no tanto. Eh, Más frecuentes en mujeres por factores hormonales y si tienen antecedentes familiares, ¿no? Hay una clasificación CEAP en que lo divide en 6 de acuerdo a lo que se encuentra, ¿no? Telangiectasias, venas varicosas, edema, cambios cutáneos, úlcera cicatrizada, úlcera activa, ¿no? Ven que pueden las úlceras activas en la región malular interna, bordes irregulares, fondo exudativo. Diagnóstico es básicamente clínico. El Doppler venoso es el gol estándar, es la prueba de elección. Puede ser maniobra de Trendelenburg, la prueba de Perthes, que, bueno, ya han sido desplazadas por el Doppler en realidad.
Flegografía solo en casos complejos de malformaciones o planificación de una cirugía profunda, ¿no? Es invasiva. Terapias conservadoras, compresión, medidas de compresión elástica, cambios en estilo de vida, elevación de extremidades, farmacoterapia también, alivio sintomático del edema y del dolor, tratamiento intervencionista indicado en dolor persistente, se puede, o por estética también, escleroterapia, le inyectan una sustancia en las venas pequeñas o medianas, también se puede hacer ablación térmica con láser o radiofrecuencia, es una técnica endovenosa mínimamente invasiva que sella la vena safena enferma. Cirugía, safenectomía, extracción quirúrgica de la vena safena y ligadura de las perforantes. Bien, esto ya lo hemos conversado. Ahora hablamos de las úlceras. La úlcera arterial es distal, es ensacabocado, como vemos aquí. Distal ensacabocado es lo que ya habíamos conversado de la insuficiencia arterial periférica. Las úlceras, si hacemos un diagnóstico diferencial, pues la úlcera arterial será por insuficiencia arterial. Es simétrica, de buena apariencia, ensacabocado. El dolor sí suele ser severo, suele doler bastante. Va a haber, pues, signos de insuficiencia arterial periférica, ¿no? La úlcera varicosa está en la zona del tobillo, en la pantorrilla, bordes irregulares, poco profundos, exudativa. Es exudativa, ¿ok? Eh, Mientras que en la arterial tiene un centro necrótico, no suele ser tan exudativa. Y la úlcera neuropática, por otro lado, está en el pie diabético, mm, se dan usualmente en las prominencias óseas, talones, cabezas metatarsales, porque el paciente no siente que está ahí haciendo presión. Suele tener bordes hiperkeratósicos profundos, suele verse dedos en garra, articulaciones de Charcot, ausencia de reflejos osteotendinosos. Trombosis venosa profunda, hemos conversado un poco. Triada de Virchow, estasis venosa, lesión endotelial por traumatismo, cirugías, catéteres venosos centrales, irritantes químicos, hipercoagulabilidad puede ser adquirida o hereditaria, adquirida cáncer, embarazo, terapia hormonal, tabaquismo, obesidad, hereditaria, Farsos 5 de Leyden, déficit de proteína C o S y mutación de la protrombina. Asintomático en 50% de los casos y cuando hay clínica, edema, dolor, eritema y calor local, sino de Homan, sino de Prats, que son exámenes semiológicos que podrían ser preguntados, ¿no? Escala de Wells, el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. Si la escala de Wells es baja y el dímero D es negativo, se descarta. Nota, no sirve para confirmar ya que el dímero D se eleva por muchas causas. Ecodoppler venoso, gol estándar. Si tengo esta clínica, pido ecodoppler venoso y puedo ver, ¿no? Hallazgo clave, ausencia de compresión de la vena. Entonces aquí te dicen hospitalizada, pancreatitis alcohólica, cambios mostrados en la imagen. DBP. Tratamiento, prevenir el TEP, síndrome postrombótico, anticoagulación, fase inicial, heparina de bajo peso molecular, como la enoxa, o puedo usar fondaparinux, puedo utilizar también heparina no fraccionada, sobre todo si hay insuficiencia renal grave. Fase de mantenimiento, anticoagulantes orales, antagonistas de la vitamina K. La duración del tratamiento, bueno, primer episodio provocado post cirugía, por ejemplo, 3 meses, pero si el episodio no es provocado o hay un cáncer activo, 6 meses o indefinido. Otras medidas de ambulación precoz, medidas compresivas, filtro de la vena cava inferior. Se puede poner un filtro en la vena cava inferior para que no lleguen los trombos a los pulmones. Bien, esto ya lo habíamos conversado. La úlcera varicosa, nuevamente, insuficiencia venosa periférica, y como se ve, tiene bordes irregulares, poco definidos, fondos de color rojo, tejido de granulación, o puede haber fibrina, suelen ser superficiales, pero de gran extensión. No son tan profundas como las arteriales, ¿no? Bien. Y el último caso, pues, es de un hemotórax masivo. Aquí la clave es 1500 en 1 hora.
O también te pueden decir 200 mililitros por hora de 3 a 4 horas consecutivas. Son traumáticos la mayor de las veces, pueden ser iatrogénico también. Complicación de una toracocentesis, colocación de catéteres venosos centrales, biopsias pleurales. El no traumático puede ser espontáneo por ruptura de un aneurisma de la aorta, como vimos, se puede complicar por una neoplasia también, puede haber coagulopatías o por uso de anticoagulantes, endometriosis torácica, que es el hemotórax catamenial, más raro, síntomas disnea de inicio súbito, dolor torácico, signos de compromiso respiratorio, abolición de las vibraciones vocales, disminución de la expansión torácica, signos de compromiso hemodinámico, taquicardia, hipotensión, palidez, frialdad distal, shock hipovolémico. Examen físico, triada clásica, matidez a percusión en el lado afectado, murmullo vesicular disminuido o ausente, con desviación traqueal en hemotórax a tensión, aunque es más raro que en el neumotórax. Radiografía si puedes pedir, se va a ver un borramiento, se necesitan al menos 200 a 300 mililitros para que se vea en radiografía. ECOFAS sí, método más rápido y sensible para detectar el líquido en la pleura, punto pulmonar ausente y presencia de líquido anecoico. TAC, estándar de oro, para cuantificar volumen, localizar coágulos y evaluar las posibles lesiones asociadas, ¿no? Toracocentesis diagnóstica confirma la presencia de sangre en hematocrito mayor de 50 del periférico, o sea, le sacas una muestra periférica, a eso se refiere. El objetivo es la expansión pulmonar, el control del sangrado y la evacuación de los coágulos. Manejo inicial, ABCD, como en todo trauma, drenaje torácico, tratamiento definitivo, mayor del 80%, toracotomía de emergencia, indicación quirúrgica, si es que hay hemotórax masivo, drenaje inicial 1500, como el caso que tenemos, o sangrado persistente, como les mencioné. También inestabilidad hemodinámica que no responde a la reposición de volumen pese al drenaje. Videotoracoscopía, el BAT sí, para un hemotórax retenido entre 3 a 7 días y para evitar el desarrollo de un fibrotórax o un INPIE. Entonces, los tratamientos, en este caso, toracotomía exploratoria, decorticación pleural, no se hace ahorita, se hace sobre todo cuando hay fibrosis o hay INPIE. Transfusión de paquetes globulares, si se hace, hay que hacerlo para reponer el volumen, reponer la pérdida. Toracoscopía diagnóstica es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para el diagnóstico de patologías intratorácicas. Suele ser videoasistida, es para otras causas, se suele usar para, por ejemplo, lobectomías, extracción de cuerpos extraños, biopsias pulmonares pleurales, enfermedades pulmonares mediastinales o pleurales, ¿no? También se puede hacer. Bien, acá recordar la endocarditis que ya les mencioné, vimos todos los signos, síntomas, los hallazgos, la afectación de la válvula tricúspide que se relaciona a usuarios de drogas endovenosas, los gérmenes en el agudo Streptococcus aureus, perdón, subagudo Streptococcus viridans, el otro es Staphylococcus aureus, usuarios de drogas endovenosas, Staphylococcus aureus, en pacientes con sospecha de cáncer de colon, Streptococcus bovis, que se puede llamar también Streptococcus galolyticus. Si el hemocultivo es negativo, pensar en Coxiella burnetii o Bartonella sp. También el grupo HASEC, Haemophilus aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella. Igual estos dos del HASEC responden a ceftriaxona. Ceftriaxona es un tipo no bacteriano, puede darse en el contexto de lupus eritematoso, neoplasias malignas, estados hipercoagulables. ¿Qué podemos ver? También, bueno, mixomas, rhabdomiomas, metástasis, o sea, tumoraciones cardíacas. Mixoma auricular es el tumor benigno mesenquimatoso que suele originarse en la aurícula izquierda, 90% de los casos, de forma pedunculada. Es el tumor primario cardíaco más común en adultos. Tiene alto contenido gelatinoso porque tiene glucosaminoglucáneos. Puede producir interleucina 6, causar síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, como todas las neoplasias, ¿no? Usualmente causa obstrucción del flujo de la aurícula izquierda asociándose a síncopes recurrentes. Aún así es benigna, ¿no? El rhabdomioma, tumor cardíaco primario, más común en niños.
Y las metástasis son las neoplasias más frecuentes cardíacas, ¿ok? Obviamente asociados a carcinoma pulmonar, melanoma, linfoma, y el rhabdomioma puede estar asociado a esclerosis tuberosa. Esto lo vimos. Hay otras causas que también pueden causar eh, acumulación de líquido en el tórax, es de manera subaguda, sobre todo hablamos del quilotórax. El quilotórax es acumulación de quilo, es decir, viene de la parte linfática, del conducto torácico. Kilo viene de los kilomicrones, que se produce en el sistema linfático. Los síntomas pueden incluir disnea, dolor torácico, tos, fiebre, sudoración nocturna y fatiga. ¿Por qué hay lesión o obstrucción del conducto torácico, linfedema o cáncer? Hemotórax puede ser hiperagudo, acumulación de sangre en el espacio pleural. Los síntomas pueden incluir disnea, dolor torácico, tos con sangre, palpitaciones rápidas, mareos, debilidad o sudoración, ¿no? Traumatismos torácicos. Esa es la diferencia entre un quilotórax. Ahora, hay neumotórax, sí, ¿no? Neumotórax espontáneo, que suele ser más subagudo, porque se rompe una bula enfisematosa, nos va a dar los síntomas, bueno, de disminución del movimiento vesicular y frémito. Son adultos jóvenes, consumidores de cigarrillos, puede ser, ¿no? Acumulación de aire en el espacio pleural. Y atención es cuando es mucho, y eso se da por traumatismo penetrante en tórax. Se lleva a un shock obstructivo. Entonces, el neumotórax atención, como vimos acá ya, es hiperagudo, traumatismo penetrante en tórax, ¿no? Tratamiento de descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal y colocación del nervio torácico al vacío. Opción, en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, también se puede poner hacer la descompresión con aguja, ¿ok? La escala de Fisher es una escala para la hemorragia subaranoidea. Y básicamente acá recordar la escala, el grado 3 porque hay un sangrado abundante que predice vasoespasmo severo. Todos los demás no predicen vasoespasmo. Grado 3 predice vasoespasmo. Y bueno, eso ha sido